Bien, seguimos en Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la radio del Perú, son las 9:33 de la mañana y estamos ya con el general Roberto Quiabra, exministro de Defensa. General, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, a ver, no sabemos todavía si es que el Ejecutivo va a decidir que siga la cuarentena obligatoria para todo el país, si es que esto cambie por regiones, si es que sigue el toque de queda, pero usted, general, ¿usted qué cree que debería de pasar? ¿Cómo ve las cosas? Fíjese, lo que hemos visto ya es que la gente ya no cumple con las restricciones y eso es grave en un momento en que crece la cantidad de contagiados y crece la cantidad de fallecidos. Yo creo que, como señalan algunos, esto tiene que tomarse la decisión del equilibrio que debe haber ya no entre la libertad y la salud, sino entre la salud y la economía. Entonces sería muy irresponsable dar por finalizado totalmente la inamovilidad familiar, que le digo yo, sino que debería hacerse por regiones, en particular teniendo en cuenta la situación grave que tiene Loreto y el norte del país y algunas distritos que tiene Lima, pero Lima es mucho más difícil de controlar porque los distritos no puede hacerse un cinturón social, un cinturón sanitario, es bien difícil por el movimiento que tiene la gente que se desplaza de un lugar a otro, pero yo creo que tienen que tomarse algunas medidas que les permita a la gente recuperar de a poco su economía, pero también manteniendo la salud. Claro, pero ¿cómo lograrlo con la situación que hemos visto en nuestro país, por ejemplo, en esta semana, que todavía sigue la cuarentena obligatoria, pero sin embargo la gente por necesidad o por incumplimiento sale y se enfrenta a un virus que parece ser menos peligroso que su propia situación económica o su propia situación familiar? O sea, le tienen menos miedo al virus que al hambre, en realidad. Pero lo que sucede es que cuando uno dora la píldora y dice de que no pasa nada, entonces la gente dice, si yo salgo y no pasa nada, entonces, ¿para qué me voy a guardar? Claro. Pero como tú acabas de tener una noticia triste, pregúntale tú a todos aquellos familiares que han tenido un familiar contagiado que ha tenido que sufrir ya y se ha recuperado, pero otros han tenido que perder su vida lejos, sin que nadie los acompañe en su dolor y sin que nadie los acompañe en su entierro y sin que nadie les esté dando información mientras que está en proceso de internamiento. Entonces, cuando tú sientes eso, tú dices, el 95% de la población después de más de 50 días dice, ¿valió la pena tanto esfuerzo? ¿Valió la pena tanto esfuerzo para que después de 50 días tengamos nosotros esta cantidad de contagiados, esta cantidad de muertos y que la gente siga saliendo en forma masiva? Entonces, lo que está faltando es determinar, así como se va a determinar por regiones, se debe determinar cuáles son los puntos de contagio, los mercados. Exacto. No los centros comerciales donde se está colocando, entran 10, salen 10 y hay una medida de el ingreso, sino los mercados. Entonces, ¿cómo control? Ha pasado 50 días. Hasta ahora no hemos encontrado una iniciativa que nos permita controlar a los ambulantes y controlar los mercados. ¿Y tiene que haber una mayor presencia militar, general? Puede haber, primero que nada, antes de que tiene que haber, hay la capacidad de que haya una mayor presencia militar. Por ejemplo, nosotros hablábamos con la gente en Piura que decía, no tenemos la presencia militar que necesitamos, igual Iquitos. ¿Puede solucionarse, puede manejarse mejor esto? Yo creo que aquí es una tarea netamente policial y la presencia de las patrullas militares son presencias que te deben de dar una tranquilidad y una seguridad, pero que no debe de tener para mí el control directo con la población. En primer lugar, no debería haber. Si los peruanos, yo pregunto, ¿qué cosa hemos aprendido los peruanos en 20 años de violencia subversiva cuando teníamos que irnos a nuestras casas y respetar el toque de queda para no comernos un coche bomba o un atentado? No hemos aprendido nada, no hemos aprendido, a diferencia de otros países, a autodisciplinarnos en base a una amenaza, a una emergencia que nos ataca a todos. No hemos aprendido en 20 años, porque no hemos tenido ninguna lección, ninguna experiencia. El trabajo de las Fuerzas Armadas
yo creo que debe estar por parte de ser empleada en lo que tiene mayor capacidad, al ser el mayor soporte logístico que tiene el Estado por su presencia en todo el territorio y sus capacidades. Pero yo aquí quiero aprovechar que me has preguntado para expresar mi indignación hacia el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y hacia la ministra de Economía por ese trato discriminatorio y abusivo hacia los soldados y hacia los chicos que llamaron como reservistas. Estos chicos que voluntariamente, y eso me enorgullece como militar, que dijeron cuando los entrevistaron de que ellos habían jurado cuando entregaron su arma, dijeron cuando mi patria me necesita la volveré a tomar, y regresan y se ponen al servicio del Estado peruano en este momento de emergencia. No lo puedes maltratar. Cuando das un bono, que no le han debido dar bono a los que ganan sueldo, porque este bono es para los grupos vulnerables, y has tenido tú que a los soldados y a estos reservistas le das menos del 50% del bono. Entonces cuando tú me dices mayor presencia, yo te pregunto, si estos soldados hacen las mismas tareas, corren los mismos riesgos, e inclusive son de los comandos de levantamiento de cadáveres, ¿por qué le das un bono que es menos del 50% que lo que le está dando a los otros? ¿Por qué? ¿Porque su vida vale menos? ¿Porque su contagio vale menos? ¿O porque son soldados? ¿Así trata un jefe supremo a sus soldados en plena guerra? Entonces, cuando nosotros los necesitamos y los tenemos ahí en forma permanente, día y noche, los tenemos en todas las tareas, porque no solamente es en esto. Recuerda tú, lo has cubierto, el fenómeno del niño costero fue el momento de más aceptación que tuvo Kuczynski, pero gracias a los soldados. Cuando hubo las inundaciones en el sur igual, cuando hubo el aniego acá en San Juan del Urihuachi igual, cuando hay que recoger la basura ante la incompetencia de los alcaldes también. ¿Y así los tratas? Entonces, ¿qué mayor presencia quieres tú si así los tratas? Entonces, yo a estos chicos que los han llamado que por 3 meses, lo vas a regresar a su casa, porque solamente le das 300 soles. ¿No son grupos vulnerables? ¿O la gente cree que los soldados y los reservistas que se han reincorporado provienen de qué tipo de familia? Entonces yo creo que la insensibilidad humana no se debe perder, y en lo que venimos nosotros no solamente se ve con los soldados, sino con los repatriados y los retornantes. Hay un tratamiento discriminatorio. A los que vinieron de Estados Unidos, de España, de México, les contrataron un avión y los pusieron en hoteles 5 estrellas, le dieron alimentación y cuarto de primera. Y después después de 14 días, le pusieron un ómnibus de empresa de turismo y los llevaron a su casa. Y los que se quieren regresar a Huancavelica, a San Martín, al norte, los tienes tirados en la calle. ¿Y qué? ¿No has podido concentrarlos, tomarles una prueba y después de 14 días a los que están sanos, ponerlos en una empresa de ómnibus y enviarlos a su región? ¿Y para qué te sirve el gobernador regional si no los quiere recibir? Entonces, yo creo que ahí estamos fallando notablemente en esto del trato a los peruanos que buscan que sean sus autoridades los que lo traten con el nivel que debe tratarse, Totalmente de acuerdo con usted, general. Que está dando su esfuerzo. Totalmente de acuerdo con usted, general. Yo tengo una pregunta para terminar. Lo conversábamos con Nicolás. Nicolás nos hablaba de la idea, de su idea, de que las Fuerzas Armadas, el Ejército, tome en sus manos la situación logística en esta emergencia, por ejemplo, para que llegue a la gente alimento, para organizar una mejor distribución de víveres y alimentos a nivel de mercados, el control también en los mercados, que tome las riendas el Ejército. ¿A usted qué le parece esto? Logísticamente hablando. Lo conversamos contigo y con Nicolás hace más de un mes, cuando dijimos de que esta entrega de víveres que ha sido un fracaso, porque en vez de entregarle a los gobernadores le entregas a 1.600 alcaldes, donde hay un 38% de la canasta que no se van a entregar porque hay corrupción, hay un 13% que todavía no compran. Entonces la idea era que durante los toques de queda el Ejército entregara casa por casa las canastas, de tal manera que no haya gente como sucede ahora que no ha recibido ni bono ni canasta. ¿Cómo aseguras? Cuando están en su toque de queda, vienes y le toca la puerta y le entrega la canasta. Ese es un trabajo de los alcaldes con el apoyo del Ejército, aprovechando el patrullaje nocturno. No se ha hecho
la gente no ha recibido ningún apoyo social y después de 50 días entra en desesperación. Y si tú das un bono con toda la buena intención, no puede generar tu aglomeración. Entonces yo creo que ha faltado explotar más la capacidad que tienen las Fuerzas Armadas en cuanto a organización, su ubicación en todo el territorio y la forma de trabajar que tienen, porque hay una cultura de planeamiento que no se ha explotado en esta emergencia, y ojalá que se retomen algunas estrategias, porque así como vamos, va a ser bien difícil que podamos levantar la cuarentena en forma total en corto tiempo. Bien, muchísimas gracias, general, por esta entrevista. Ha sido el general del Ejército Peruano, Roberto Quiabra.